Ricardo Sevilla, quien también ha de haber tenido tiene sus anécdotas con el temblor. El maestro Ricardo Sevilla es coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura para hablar, entre otras cosas, del Fonden, porque le han tirado hasta con la cubeta al presidente Andrés Manuel López Obrador por desaparecer el Fonden, el que era como una cajita a la que recurrían en sexenios anteriores para robarse lo que había. Ha desaparecido el Fonden, dizque para las emergencias. Si en sexenios anteriores con el Fonden no aparecía el gobierno, uno sabe que se estaban robando el dinero. Hoy que el presidente da la cara, inmediatamente después de las inundaciones en Tula Hidalgo y en diferentes partes del país, el presidente ayer mismo también estuvo al pendiente luego del sismo, pues me parecen golpeteos politiqueros estos de la oposición, pero ya nos dirá su opinión el maestro Ricardo Sevilla. Maestro, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido público? Vicente, un gran abrazo. En efecto, tengo muchísimas anécdotas sobre los diferentes temblores y terremotos que he padecido ya a lo largo de 47 años en la Ciudad de México. Y en general, pues bueno, yo debo decir que, a riesgo de ser impopular, que no me dan miedo, me llaman mucho la atención. Desde luego me sumo a las precauciones que se tienen que llevar a cabo, pero me llaman mucho la atención. Son fenómenos naturales, son fenómenos que ocurren, que deben ocurrir y solamente se convierten en desastres, pues bueno, gracias a la falta de previsión humana, a los asentamientos, etcétera. Pero como alguna vez vi en alguna entrevista, pues hay gente a la que le llama la atención y yo soy de esas personas. Guardo la calma y bueno, trato de permanecer alerta para ayudar a propios y extraños. Y en efecto, hablando de desastres naturales propiciados por todo, pues por toda una serie de descuidos, por una serie de omisiones, pues hay que hablar del Fonden. Hay que hablar de este fondo porque la oposición, querido público memorioso, no tiene límites en su estulticia y ahora precisamente quieren utilizar los desastres naturales para defender su causa estólida. La prensa corporativa, a través de sus analistas chocarreros, acusan al gobierno federal, como ya glosaste, querido Vicente, de haber desaparecido este fondo de desastres naturales, el dichoso Fonden. Y bueno, como los vetustos profesores de ultraderecha que son, los conductores y presentadoras de noticias toman los micrófonos, hacen poses melodramáticas ante las cámaras y con dedo flamígero regañan al pueblo y le dicen que la mayor ironía es que pues casi todos los municipios más afectados por las lluvias e inundaciones votaron por López Obrador, quien según ellos es el encargado de haberles quitado la protección ante los desastres causados por estos eventos naturales. Así de sensacionalistas son, querido público memorioso, los voceros del corporativismo. Ustedes ya lo saben, ya lo hemos expuesto aquí, cómo se las gastan. Es cierto, cabe recordar que a finales de julio de este año, la Secretaría de Hacienda Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación la eliminación de este fondo, con lo cual se oficializó su desaparición, porque hay que recordar que ya había sido aprobada desde el año pasado por la anterior legislatura. Y justo por eso los opinólogos de la prensa corporativa, con las bolsas cargadas de buenas propinas, porque ya sabemos que les pagan una buena lana, han salido a decir que la desaparición de este fondo ha dejado vulnerable a la población, mexicanos y mexicanas, en caso de estos desastres ocasionados, hay que decirlo puntualmente, por los eventos o fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, huracanes, etcétera. No son desastres naturales, son desastres ocasionados por los eventos naturales. Esto hay que decirlo claramente. Ahora mal, no es así. No está la población vulnerable. Esto es un cuento chino
un cuento persa, o un cuento de donde quieran, es un cuento escrito por atolondrados y que justo creen solamente, pues bueno, los descuidados, los desbrujulados, los que se dejan epatar. No, no es de esa manera. Nadie podría negar, en efecto, que México es un país de alto riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos. Hay que voltear a ver, necesitamos solamente un mapa y nos vamos a percatar de eso. Pero también es importante decir que estos fenómenos, pues son eso justamente, fenómenos de la naturaleza, fenómenos que van a ocurrir, que han ocurrido y que ocurrirán. No podemos, digamos, utilizando este término en boga, criminalizar a los fenómenos naturales como pretenden los estultos opinólogos de la prensa corporativa. O sea, ¿cómo vamos a criminalizar pues los focos de alerta permanente, como serían el Popocatépetl, Don Goyo o el volcán de Colima, porque un día hicieran erupción? Eso sería una tontería. Pero bueno, contra lo que dicen estos pasguatos de la prensa corporativa y amigos del teleprompter, no significa que no se esté atendiendo los desastres naturales. Esto, como dice López Obrador, pues es perversidad por parte de los conservadores corruptos. Se están atendiendo los damnificados. Dice el presidente que mejor que nunca. Yo no lo sé de cierto, porque no podría decir que se pueden atender damnificados por un fenómeno natural de cualquier magnitud de la mejor forma. Yo creo que son eventos traumáticos, yo creo que son eventos que sí se atienden, pero nunca de la mejor manera. En fin, creo y veo que se está atendiendo, pero hay que recordar qué es el Fonden. Este Fonden, pues es una caja chica, o era una caja chica, caja enorme, donde tenían, mejor dicho, los recursos a su disposición y podían disponer de ese dinero a discreción. Sí se podía disponer de ese dinero a discreción porque no había una vigilancia y no se leía los reportes que daba la Auditoría Superior de la Federación, porque es la entidad que se encargaba de fiscalizar esos recursos públicos. Y siempre en sus informes, hay que verlos, son informes anuales, había largos pliegos de observaciones donde se señalaban probables daños patrimoniales por el mal uso de estos recursos. Y, pues bueno, eran y sumaban muchísimos millones. Hay que revisar todos estos informes que la prensa corporativa no se da tiempo de hacer porque no le conviene y porque son huevones, no les gusta leer, entonces solamente repiten lo que sus patrones les dicen como cacatúas. Si nosotros vamos a los informes de las cuentas públicas desde 2012, por ejemplo, solamente para hablar de lo de Calderón y de lo de Peña, la Auditoría Superior de la Federación documentó un posible daño patrimonial de 74.19 millones de pesos en el estado de Tabasco por cancelación de obras, reducción de obras y otros remanentes reportados que no fueron reportados al Comité Técnico del Fonden. Imagínense eso. En esa misma auditoría se identificó también un daño patrimonial por 107.59 millones de pesos, pues en lugar de utilizar en acciones de reconstrucción, se desviaron por el pago de servicios de dependencia del gobierno de ese estado. Se pagaron líneas telefónicas, compra de vales de despensa, alquiler de equipo, compra de material de limpieza y cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la protección de la población. A eso se le debió sumar 27, casi 28 millones de pesos por remanentes que no fueron reportados de manera adecuada. 15 millones más de pesos por contratos cancelados y que nunca fueron reportados al Fonden. En fin, todos esos informes están ahí, son públicos, basta que el público memorioso y sin censura, que lo es y que trabaja y que está ávido de información y de datos duros, entre a los repositorios donde se encuentran todos estos informes. Son informes anuales y ahí se va a dar cuenta de toda la lana que se estaban robando y que se reportaba. Hay que decirlo, la Auditoría Superior de la Federación ha tenido en general un buen desempeño,
pero no le hacían caso, no pelaban estos informes y hay cantidades pues que son lesivas, que son lacerantes. Por ejemplo, nos podemos venir un poco más para acá. En 2014, el informe de la cuenta pública relativa a ese año señalaba que el Fonden en ese momento no le había reintegrado a la federación, fíjate nada más, 1,066,729 miles de pesos al fideicomiso desde 2003, o sea, desde la época de Fox. Entonces eran unas cantidades que a veces hasta la aritmética nos falla y decimos, yo lo he comprobado cuando me siento a hacer los reportajes, veo las cifras, hablo con amigos, amigas que saben de números, les digo, por favor, dime si está correcto este número. Yo veo tantos miles de millones, dime si le estoy leyendo mal, y dicen, no, es así. Entonces, eso pasma. Este Fonden era una caja chica, dice el presidente. Yo digo que era un baúl del tesoro, y por eso están enojadísimos. ¿Por qué? Porque era lo que les servía para enriquecerse, para comprar autos, para comprar pues casas, residencias, darle dinero como han hecho los gobernadores que hemos documentado aquí, Alfaro, Cabeza de Vaca, Carlos Joaquín. Todos los gobernadores prácticamente le daban su lana a los medios de comunicación. ¿Y de dónde pudo haber salido esa lanita? Pues desde luego que nunca de su bolsa, sino de estos fondos. ¿Y esos fondos qué son o qué eran? Pues dinero público. Como le dijo el presidente en ese mensaje hoy en la mañanera, ya directamente al empleado de medios del Universal, pues dile a tu jefe que cuándo va a pagar, en buena onda, cuándo va a pagar. No lo van a pagar nunca, querido Vicente, público, y eso es precisamente lo que les duele, esta desaparición de esos fideicomisos, y no hay que alertarse con estas notas sensacionalistas, amarillistas, de estos próceres de la lana, porque esos son los defensores de la lana, les dan lana y, pues bueno, reciben lana y con eso están difundiendo fake news. ¿Por qué es eso? Eso es lo que son estas notas amarillistas, porque no contienen datos duros. Los datos duros nos van a pasmar, los datos duros nos van a dar cuenta de que lo que se estaban robando es ominoso. Y estamos hablando únicamente, que fue lo que yo revisé, de los informes de la auditoría de 2012 a 2018. Si nos vamos más atrás, porque hay que recordar que este fondo fue creado en la década de los 90. Entonces nos vamos a ir para atrás con toda la lana que se estaban robando y que ahora pues se están atendiendo esos eventos naturales que causan estos desastres de manera directa. Entonces no hay que dejarnos llevar por esta corriente sensacionalista, y hay que abrir los ojos. Ahí están los datos duros y son abiertos. Hay transparencia, lo dijo el presidente y lo viene diciendo ya desde hace tiempo, y nosotros con él. La vida pública tiene que ser cada vez más transparente, no hay que ocultar qué hacemos, de dónde venimos, y por supuesto, esos empleados que son los políticos, que son administradores de nuestros recursos, tienen que darnos cuenta de dónde demonios está el dinero que pues es de nosotros, que lo pagamos y que lo empleen de manera adecuada. Yo celebro que se haya desaparecido este fideicomiso, junto con muchos otros más, que ya tendremos ocasión de ir platicando aquí con el público memorioso de Sin Censura, en determinado momento, querido Vicente. Oye, maestro,